Una sociedad democrática no puede ser una sociedad que se sienta impotente. La frase se me quedó grabada. La dijo Cristina Monge, que es politóloga, columnista de Infolibre, en el acto que tuvimos hace unos días para celebrar el número 100 de nuestra revista en papel, Tinta Libre. Después vino María Jesús Valero, de Marea de Residencias. La pilló al vuelo esa frase para describir su propia situación. Perdió a su padre, encerrado en una residencia, sin ser derivado al hospital, y habla de su madre, que también está en un centro, como una superviviente. ¿Pero por qué? ¿Por qué María José tiene que sentirse impotente 2 años después? ¿Cómo de grande es nuestro fracaso como sociedad si ese sentimiento que ella tiene se debe a que en realidad no ha cambiado casi nada en cómo funcionan las residencias? El quinto párrafo, un podcast de Infolibre. Con Daniel Basteiro. Bienvenidas, bienvenidos al quinto párrafo, una conversación de Infolibre para quienes van más allá del titular. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre, y si estás escuchando este podcast es gracias a las socias, gracias a los socios que apoyan el periodismo de investigación y los artículos en profundidad. Sobre estos temas que no se agotan en un tuit, charlo más o menos cada semana con periodistas que los conocen muy a fondo. Es el caso de Álvaro Sánchez Castrillo, periodista de Infolibre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Dani. 2 años después de que nos encerrásemos, de que se decretase el estado de alarma, abrimos el periódico con un artículo tuyo sobre lo que ha cambiado, o mejor, sobre lo que no ha cambiado, por desgracia, en las residencias. Vamos a comentarlo, pero antes nos ponemos en situación de la mano de Samuel Martínez. Esto es un ejemplo de todos aquellos aplausos que durante el confinamiento dedicamos muchos ciudadanos a los sanitarios. Los médicos, el personal de la enfermería, los cuidadores de las residencias, entre otros, agradecieron mucho el gesto, pero también avisaron de que no era suficiente. Dijeron que sí, que ellos iban a apretar los dientes y a salvarnos las vidas, pero que las condiciones debían mejorar, que a los aplausos debía seguirle una mejora de su situación laboral. Mayores sin derecho, Vamos a hacer una entrega de flores simbólica por todas aquellas personas que ya no nos acompañan y que han sido víctimas de un sistema. Han escuchado ahora los sonidos de una manifestación de los trabajadores de las residencias en Guipúzcoa llevada a cabo en octubre de 2021 y también de otra que tuvo lugar en Madrid hace un año. Este es el sentir de los profesionales de las residencias. Siguen pidiendo mejores condiciones salariales y más personal 2 años después del inicio de la pandemia. Los datos, por su parte, los da Álvaro Sánchez en su artículo. Las 32.500 vidas perdidas en las residencias durante la pandemia no han terminado con la precariedad. Álvaro, en tu artículo hablas de que los responsables de las residencias, los que presenciaron ese horror, los que piden y exigen cambios, son pesimistas. ¿Por qué lo son? Porque cuando estalló la pandemia, ellos pensaban que se iba a ir hacia un cambio de modelo que realmente no hemos alcanzado todavía. Uh-huh. Las residencias ya venían de una situación tremenda, ya venían avisando de los agujeros que existían en ellas y se han dado cuenta como el debate se ha abierto, pero 32.500 fallecidos después y más de 2 años después del estallido de la pandemia, todo sigue prácticamente igual. Si hay movimientos, los cuentas en tu artículo, del gobierno, de algunas comunidades autónomas, uno de los puntos clave está en la masificación de las residencias, ¿no? En que haya muchísimas personas, a veces centenares de personas en un solo centro. ¿Por qué es esto importante? ¿Qué se está haciendo desde las administraciones? Bueno, el Gobierno central está negociando tanto con patronal como con familiares de los residentes un cambio de modelo para la realidad pospandemia. El Gobierno central, en su último borrador, volviendo al tema del número de plazas, plantea un máximo de 90 residentes por centro. 90 personas por centro. ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? ¿Es lo que piden los familiares? A ver, el Gobierno central está negociando ahora mismo, tanto con patronal como con los familiares de los residentes, una disminución del número de personas máximas por centro. En el último borrador ellos lo fijaban en 90 personas. Otras comunidades autónomas han ido por la misma línea, ya han aprobado algunos cambios normativos. Es el caso, por ejemplo, de Cantabria o de Navarra.
Pero claro, esto no es lo único importante. Aquí hay que tener en cuenta también la situación laboral en la que se encuentran los trabajadores de estos centros y también cómo se inspeccionan estos centros y qué capacidad tienen las administraciones para llevar a cabo estas inspecciones. O sea, Manuel Rico en su libro Vergüenza y escándalo de las residencias dejaba claro que había antes de la pandemia un inspector por cada más de 1.600 plazas. Lo cual hace imposible evaluar, revisar si las condiciones y protocolos se cumplen, ¿no? Eso es, lo hace imposible y además luego está el tema de las sanciones. O sea, el hecho de que solo un 2,7% más o menos de las sanciones que se establecieron a las residencias entre 2014 y 2019 superaban la cifra máxima de multa, que eran los 60.000 euros. Hablas de inspecciones, hemos hablado del número de residentes, no solo una cuestión de número, sino de otros criterios, ¿no? De cómo se organizan, de si hay unidades de convivencia, aunque sean centros con muchas plazas, ¿no? Para que vivan pues lo más parecido a cómo vivían en sus casas, ¿no? Eso es que se llama el modelo nórdico que funciona en otros países. Sí, eso es. Desde la patronal, de hecho, no ponen tanto el foco en el número de plazas, sino en la organización que tiene cada centro. Es decir, apuestan por un modelo de módulos de convivencia, que es lo que estabas comentando, que son básicamente como residencias compuestas por pequeños apartamentos, como si fuesen casitas, y en cada una de ellas con un mínimo de 15-20 personas. En tu artículo pones el foco en otro aspecto que acabas de comentar, que es la precariedad de las plantillas. Tanto en el trabajo que tienen que asumir como en la remuneración. ¿Cómo está la situación 2 años después? ¿Cómo debe cambiar? La situación está exactamente igual. Es decir, hay poco personal para muchos residentes y con unos sueldos bajísimos. Es decir, tanto la patronal como los familiares y los sindicatos coinciden en el hecho de que si se quiere avanzar hacia un nuevo modelo es necesario aumentar los sueldos de las plantillas y aumentar las plantillas, porque ahora mismo siguen con los sueldos congelados desde antes de la pandemia. Están negociando un nuevo convenio, la parte del sector privado. Por ejemplo, una gerocultora debe estar cobrando 950 euros aproximadamente. Claro, ¿cómo compites con el sector sanitario? O sea, ¿cómo convences a la gente, a los trabajadores, a enfermeras, de que vayan a trabajar a una residencia y no se vayan a trabajar ahora mismo a un hospital? Centros más pequeños, más inspectores, profesionales, mejor pagados, al final todo nos lleva a la palabra mágica, que es el dinero, la financiación. ¿Cómo se paga esa inversión que se necesita para lograr la dignidad en los cuidados a nuestros mayores? ¿Con dinero público? ¿Que cada familia se arregle por sí sola? Hay dos partes. Una parte es con dinero público a través de las plazas concertadas. Ahí se queja la patronal justamente, que dice, oiga, si queremos ir hacia un nuevo modelo con más trabajadores, con mejores sueldos, necesitamos que las administraciones paguen más por cada plaza concertada. Ellos calculan más o menos que deberían pagar unos 80 euros por cada una de las plazas concertadas. Y, por ejemplo, hay comunidades autónomas, España funciona un poco a varias velocidades. Hay comunidades autónomas como Asturias o Andalucía que deben estar pagando unos 50 euros, según los cálculos de la patronal, por plaza concertada. Y luego tenemos el problema de las listas de espera. Quiero decir, hay gente que necesita ir a una residencia, que está en una lista de espera, que no hay manera de que le asignen un centro y que se ve obligada a pagar un centro privado, ellos de su propio bolsillo. Y aquí tenemos el problema. Ahora mismo los centros privados tienen un problema económico derivado de la inflación. Por eso están subiendo los precios de las plazas privadas. Hay algunas residencias que lo están subiendo en torno a un 6,5%. Claro, ¿cómo se come eso si las pensiones están subiendo en un entorno de 2,5-3%? Hay un aspecto más que no queremos dejar de tratar y es el acompañamiento institucional, ¿no? La investigación de lo ocurrido, la acción de la justicia. Hay un relato público, una versión, oficial incluso, ¿no? De lo que ocurrió en las residencias. ¿Ha actuado la justicia 2 años después? Aquí hay varios aspectos clave. En la parte política no hay manera de que se concluyan comisiones de investigación. Y esto es muy curioso,
porque da igual el territorio, te vas a Castilla-La Mancha y no hay forma de que se abra una comisión de investigación. Te vas a Madrid y no hay forma de que se abra. O sea, aquí no, la clave no está en el color político, ¿no? En el color político, sino que está en quién está gobernando cada una de las comunidades autónomas. Y luego, por otro lado, tenemos el tema de la justicia. No hay manera de que se abran investigaciones, no hay manera de que la Fiscalía analice a fondo los protocolos de no derivación de residentes a hospitales durante la pandemia. No hay manera de que se busque a los responsables de esta falta de medios, no hay manera de que llamen a testigos de cargo a estas causas. Entonces los familiares están muy afectados por eso, o sea, se sienten totalmente abandonados, tanto por la clase política como por la judicial. Vamos ya con las preguntas y comentarios de las socias y socios de Infolibre. Se presenta como Tanguy y dice textualmente: la mayoría de las residencias en España son privadas concertadas con las administraciones autonómicas. Lo que nadie duda es que ellos seguirán maniobrando para, sea como sea, a costa de lo que sea, sacar el máximo beneficio empresarial. ¿Hasta qué punto el negocio, sacar el máximo beneficio de algo como la atención a mayores vulnerables, explica parte de lo que hemos vivido? Como bien dice nuestro usuario o usuaria, en residencias que están concertadas, es decir, que reciben dinero público y, desde luego, deberían estar controladas por los poderes públicos. Lo explica todo. O sea, la lógica de las grandes empresas es maximizar beneficios y para ello, pues, reduces plantillas, destinas menos dinero a recursos humanos, destinas o el dinero justo a recursos materiales. Muchas de estas empresas, además, funcionan desde paraísos fiscales. O sea, lo explica absolutamente todo. Entonces, yo creo que la clave es, por parte de la administración, tanto reforzar los controles para que cada usuario esté atendido de la mejor manera, y luego tenemos, por parte de la administración también, dar un refuerzo y un impulso de la red pública, de residencias. Igual que hay hospitales públicos, puede haber residencias públicas, ¿no? Y las hay, pero igual deberían potenciar más el número de plazas. Es decir, tú no puedes tener a gente que espera un año a que le asignen una plaza pública o que le asignen una plaza concertada. Potencia, aumenta el número, construye más residencias públicas. Impotencia, eso es también lo que siente Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid. Salió del gobierno de Ayuso tras enfrentarse a su presidenta por el conocido como protocolo de la vergüenza. Impedía la derivación a hospitales de mayores, en algunos casos atendiendo no a las posibilidades de sobrevivir, sino a sus capacidades cognitivas o a sus minusvalías. Reyero recuerda estas semanas con incredulidad, según dice en una entrevista con Infolibre, que era como si de repente se hubiera hecho de noche, no amanecía. Fueron unas semanas, dice él, muy oscuras. Y ahora, pues para Reyero tenemos que ser conscientes de que la sociedad es la que es. En el fondo, la sociedad piensa que estas personas tenían que morir. Lo dice Alberto Reyero. Si ahora salimos a la calle y preguntamos, igual hay gente que ni se acuerda. Otra que lo justifica y otra que dice que la culpa es de Pablo Iglesias. Bueno, pues para aclarar un poco las cosas, estamos nosotros, está Infolibre y también está Álvaro. Gracias por tu artículo 2 años después. Gracias. Y gracias a las y los que nos estáis escuchando. Gracias por acompañarnos en el quinto párrafo, por ir más allá del titular. Si sois socias o socios, sabed que esto es gracias a vuestro apoyo. Y si no lo sois, os esperamos porque solo con vuestro compromiso podremos seguir trabajando en historias como esta. Hasta pronto. El quinto párrafo, un podcast producido por Taller de Ideas. Redacción Samuel Martínez. Producción y montaje Santiago Valiente. Infolibre. La información que recibes depende de ti.